Como está disparando el tren de las noticias, Alejandro Montiel Bonilla. Alejandro. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Pues muchos días escuchando tu programa siempre sale la pregunta a veces de los terribles casos que se denuncian sobre maltrato infantil. La pregunta como historiador y la gente de ciencias sociales es, ¿siempre ha existido el maltrato infantil o es un tema reciente? ¿Qué dice la historia? La realidad es terrible para los niños. Hay muchas evidencias, y el trabajo que voy a citar es de un historiador, Lloyd de Moss, es un historiador norteamericano, que los niños siempre han sufrido maltrato a través de los siglos. Empieza desde el nacimiento. Bueno, hay una creencia que tiene que ver con la religión, de que el niño siempre está, antes del bautismo, siempre está en peligro de ser, digamos, absorbido por el diablo o tocado por el diablo. Por eso se manifiesta de esa manera su cuerpo, digamos, con tanto movimiento, y por eso hay que fajar al niño. Hasta hoy en un hospital, cuando te entregan a un recién nacido, te lo entregan completamente fajado, es decir, no se puede mover el niño. Esto, aunque pediátricamente hay una discusión, en realidad hay testimonios del año 1200, del año 1300, que decían que en realidad sus movimientos eran tantos y de tantas formas que el demonio se estaba manifestando en él. Entonces, bueno, en realidad muchas veces se les ataba tan fuerte que a muchos los mataban o había casos de gangrena muy, muy temprana. Además, permitía en épocas, digamos, donde todavía las sociedades eran más pobres, pues que se pusiera al niño simplemente como un objeto en una esquina, como hoy todavía lo hacen muchas comunidades, y los padres podían dedicarse a otras actividades. Otro, digamos, evidencia pues hoy lo que llamaríamos crueldad, también es que se enviaba a los niños hasta los 5 a los 7 años con las famosas amas de cría, o otras personas les dicen mamá de crianza, tienen muchos nombres, pero en realidad los niños en general no se educaban en sus casas, es decir, no se, este cuidado de la madre que hoy vemos no era generalizado. La generalización, o la mayoría, es que mandaban a los niños a otras casas, por ejemplo, si eran ricos, simplemente para que se educaran hasta que se pudieran sentar a la mesa, y si eran pobres, para que trabajaran. Miles de niños morían, y a veces, por ejemplo, los niños que regresaban eran otros niños, porque, digamos, ya desde los romanos se ofertaban los servicios de ama de crianza y también ama de lactancia. El hecho de que las mujeres den de lactar a los hijos también es una práctica que no siempre se hizo, o sea, es una práctica históricamente que se vio mal. Entonces, bueno, hay muchas evidencias y puede ser muy controvertido, pero ahí está el estudio, Lloyd de Moss, se llama Historia de la Infancia, y después el síndrome del niño golpeado. Prácticamente hasta el siglo XVIII, los niños en Occidente, estamos hablando en Europa y por supuesto en América, eran golpeados. Hay un profesor alemán del siglo XIX que hace, de hecho, una contabilización de cuántos golpes dio en su carrera. Dice, di 911,000 golpes con el garrote, 124,000 latigazos, 136,000 bofetadas y 1,115,000 cachetadas. El que se castigara corporalmente a los niños era una generalidad. Es decir, había instrumentos, y de hecho hay, en internet se pueden encontrar varios manuales del siglo XIX donde se diseñaban instrumentos específicos, por ejemplo, para que tú no te movieras del pupitre. Cuando tú te movieras, estuvieras estudiando y tus pies estuvieran sujetos y no pudieras voltear. Todo eso estaba apoyado por la ciencia y por la religión, ya que el problema de los niños es que siempre estaban tentados por el demonio y siempre se podían fácilmente desviar del buen camino. Fíjate que es conmovedor muchas cosas que mencionas, pues uno las ve al día de hoy, pero tú traes el dato histórico que esto ha sido siempre, no estaba documentado, no se llamaba maltrato infantil, era simplemente una manera de formar, ¿no? Cuando Jesús dice que dejad que los niños se acerquen a mí, era una época en que las mujeres eran menos que los hombres y los niños eran menos que las mujeres.
Entonces la frase, dejad que los niños se acerquen a mí, es dejar que, digamos, lo último, Exacto, tú lo acabas de decir. Lo ínfimo, lo acabas de que decir. se acerque a mí. O sea, perfectamente. Que venga. Hoy sabemos que el niño tiene dignidad, alma, categoría, todo. Pero en la época de Jesús predica dejar que los niños, o sea, no solamente las mujeres, que ya son menos que los hombres, sino pues los niños, vaya. Prácticamente, lo acabas de decir perfectamente, suena terrible, pero Jesús está diciendo que venga prácticamente la escoria. Tú sabes que en francés, por ejemplo, en muchos pueblos todavía a los niños les dicen merdeux, es decir, lo que valdría en español como los cagones, que se sigue utilizando, pero aquí lo utilizamos a lo mejor como un poco de broma, de chanza, pero en realidad es lo que acabas de decir, es que son lo peor, digamos, en cierto sentido. ¿Por qué? Entre el hombre y los animales, los niños. Exactamente. ¿Por qué? Porque todavía no manifiestan un alma, porque hay que formarlos, y los que sobrevivan bien. Hay muchos datos, digo, no me da tiempo a decir todos, pero el infanticidio. El infanticidio también es una práctica común desde los griegos, los romanos, hasta el siglo XVIII. Es decir, el niño, por supuesto, que se veía con una deformidad, era inmediatamente descartado. Si ya se tenía, si se seguían, por ejemplo, se buscaba un varón, fácilmente se eliminaba a la niña, y no era precisamente que en el momento de nacimiento, a veces se les mandaba con las amas de cría, con las mamás de crianza, y ellas se encargaban de eliminarlo en la comida. Pero estas prácticas están documentadas. Por eso, a veces, digamos, la respuesta para tu auditorio es: ¿por qué vemos todavía mamás que inclusive están los videos, les pegan a sus hijos abiertamente en la calle? ¿Por qué se escuchan gritos de maltrato en algunos departamentos? Es que esto era, digamos, históricamente, era la mayoría de las personas que lo hacían. Es una tristeza, pero es una realidad. Alejandro Montiel Bonilla, parando el tren de las noticias, esta vez con esta terrible historia de la infancia. ¿Tu cuenta Twitter? Montiel A. Bonilla, ahí estamos, Javier. Montiel A. Bonilla. En la media.